Entre los no judíos se tiende a identificar judaísmo en religión tradicional bíblica y en rabínica. Hubiera sido así si la Ilustración no hubiera afectado a los judíos. El judaísmo moderno empieza con la Ilustración. A esto se le denomina la Haskalah, iluminación. Literalmente significa cultura o inteligencia, o la búsqueda de la verdad solo desde la razón, con la marginación y hasta negación de lo inaccesible a la luz de la razón. Este movimiento de la Ilustración entonces del judaísmo moderno tiene la finalidad de rechazar la revelación especial o la revelación sobrenatural del texto sagrado judío. La Ilustración judía es un movimiento cultural que comienza a finales del siglo XVIII en Europa y casi al mismo tiempo, en torno a la publicación del libro El Estado Judío del año 1895 de Teodoro Herz, brotó el sionismo, que aspiraba a la ocupación de la tierra prometida, la formación de una lengua desde el hebreo bíblico, rabínico, etc. Estos objetivos planteados en el libro de Teodoro Herz fueron logrados en el año 1948 cuando se constituyeron los judíos con su propio Estado. Sin embargo, no se debe confundir judíos con el Estado judío. Los judíos ortodoxos le denominan en realidad el Estado sionista. En la Palestina existían judíos ortodoxos durante casi toda la diáspora. Cuando hablamos acerca de judíos ortodoxos nos referimos a aquellos judíos practicantes y observantes rígidos de la ley de Moisés y los escritos sagrados, tanto como la Torá, el Talmud y la Mishnah. Es decir, tanto la revelación escrita como la revelación oral que fue transmitida de generación a generación. Ellos siempre han existido desde la llegada de los árabes a la tierra palestina. Cuando los romanos ya habían abandonado el territorio, los judíos permanecieron en esa tierra, teniendo muy buenas relaciones con los palestinos, con los árabes de aquella zona. A mediados del siglo XIX, los judíos que habitaban en la Palestina se concentraron en algunos barrios, especialmente en Mea Sharim, que significa ciento por uno. Y este grupo ortodoxo, religioso en la Palestina, cuando llega el Estado sionista, que le denominan los judíos ortodoxos a este Estado, el Estado judío, ellos se han opuesto, han sido un grupo de resistencia frente a la existencia del Estado. Es un grupo de resistencia antisionista. Desde el año 1948 se han opuesto a este Estado, a este movimiento político liderado o fomentado principalmente por Teodoro Herz en este libro, El Estado de Israel. Las razones por las cuales los judíos rechazan, ortodoxos, no todos los judíos, sino los judíos ortodoxos rechazan el Estado de Israel o el Estado sionista, es que este movimiento político sionista eran ya en su cuna rusa y mayoritariamente son laicistas, que están desatendidos de la tradición religiosa judía. Los ortodoxos ven en el Estado de Israel un atentado contra la esperanza en la consumación mesiánica, realizable solo tras la venida del Mesías. Por eso es que los judíos ortodoxos se oponen a participar en las celebraciones de la independencia, a colaborar con la ONU o también con la organización sionista. Algunas corrientes religiosas se unieron a las aspiraciones sionistas. Podemos mencionar un caso, por ejemplo, Abraham Isaac Koch, que fue elegido gran rabino askenazi de la Tierra Santa en el año 1921. Estos movimientos religiosos que estaban a favor del movimiento sionista vieron la posibilidad como primicias laicas de una redención fundamentalmente religiosa. Pero en la gran mayoría de judíos ortodoxos, practicantes y observantes de las tradiciones religiosas de este pueblo, fueron radicalmente hostiles al sionismo por considerarlo como una ruptura del quietismo político tradicional. También una ruptura con la tradición a la vocación judía y un auténtico sacrilegio, pues solo Dios debía
decidir el momento y los medios del regreso de Israel en su tierra bajo la dirección del Mesías que le iba a enviar. Entonces se debe distinguir judíos con Estado judío. No, no es lo mismo. Hay religiosos ortodoxos del Estado que se oponen a la existencia del Estado sionista. Ellos le denominan Estado sionista. Las razones por las cuales se oponen es que siempre han existido entre judíos y palestinos muy buenas relaciones entre ellos, de amistad, buena vecindad, pero con la llegada del Estado sionista comenzaron a fomentar el odio, la discriminación, la marginación, la persecución y la opresión y la hostilidad frente a los palestinos. Y comenzaron estos conflictos políticos y militares, pero fomentado principalmente, según lo que señalan los judíos ortodoxos, por el Estado sionista. La otra razón por las cuales se oponen los judíos ortodoxos es por temas culturales, porque los judíos semitas, que siempre han estado presentes en la Palestina, no tienen conflictos con los palestinos y son semitas. En cambio, los sionistas son mayoritariamente de cuna rusa. La otra razón son razones religiosas, porque el Estado judío, el Estado sionista, lo cual les denominan los ortodoxos, son laicos, que rechazan o que se oponen o son indiferentes a los temas religiosos, aunque del Estado hay movimientos religiosos que tratan de fomentar los principios religiosos y algunas prácticas dentro de las leyes del Estado. Y la otra razón por la cual se oponen los judíos ortodoxos a la existencia del Estado de Israel es escatológica, porque señalan que el Mesías, cuando venga, va a llamar a todos los dispersos judíos para volver a la tierra prometida nuevamente. Por lo tanto, la existencia del Estado de Israel es una existencia sacrílega, es un obstáculo para el cumplimiento de los propósitos futuros y redentores del pueblo de Israel con la venida del Mesías. Por lo tanto, el Mesías no puede venir mientras exista el Estado sionista o el Estado de Israel a juzgar por lo que opinan los ortodoxos. Los judíos ortodoxos no son antisemitas, porque también ellos afirman que todo aquel que se opone a las políticas del Estado de Israel, el Estado de Israel les denominan antisemitas y se victimizan por la persecución que antiguamente habían sufrido los judíos a través de todas partes del mundo y también con el Holocausto. Entonces, para evitar alguna objeción, alguna condena frente a las políticas del Estado de Israel, entonces le denominan a estos grupos como antisemitas. Pero es una estrategia, dicen los judíos ortodoxos nada más, para evitar que se les critique frente a esta política opresiva que ellos están llevando a cabo. Son temas políticos, pero que se mezclan con los temas religiosos, porque ellos pertenecen a otra cultura del Medio Oriente, donde la religión y la política están estrechamente relacionadas por esta como visión holística que caracteriza a los del Oriente y del Medio Oriente. Y ellos no son antisemitas bajo ningún punto de vista, puesto que son judíos, son practicantes de la religión y son también de una cultura, de una ascendencia semítica, por lo tanto no pueden ser antisemitas, los mismos semitas que suponen la existencia de este Estado a los cuales ellos le denominan un Estado sionista. Esas son las razones entonces de esta oposición, por lo tanto no se debe confundir judíos con el Estado de Israel.